etorri, denok sesio hontara, erakusketaren hasierako ekitaldia. Bueno, dakizuen bezala, egun hauetan atera aldizkarietan eta Tolosako 34 arkitekto manifestu bat sinatu dugu. Zumardi txikian sustatu behiran proiektu horrekin ez dauderako ados. Eta, nintzen dugu eskuartean daukagun altxor honen zergatia, zergatik iritsi da gure gara eta zergatik sortu zangola merezindua pixka bat hausnartzea horren inguruan. Eta nintzen dugu oso okazioa proposa, hau eta 2 urte Biennalerako, arkitekturako Biennalerako antolatu zen erakusketa bat Tolosara ekartzea. Gainera, hemen daukagu komisariotako bat, Aritz Diez Oronoz, gero itzaldi emango duena. Beste bat ere badago Ander Caballero, baina ez izan detorri. Eta beraz, gure asmoa da, pixka bat ikustea historian zehar leku hauek herrietan, Euskal Herriko herri askotan eman diran, eta Europan ere eman diran, leku berezi hauen historia pixka bat ikusi, eta zergatia. Eta, esaten bezala, Aritzek hitz egingo du. Lehenengo zati batean, erderaz, euskara erdera, txandaka, Europan, espazioek Europan ere izan zuten garapenaren inguruan, gero Euskal Herria etorriko da, eta gero Ernesto Ikusin Garmendiak hemen pixka bat Zumardi txikiak inguruko azalpenen batzuk emango ditu. Aritz Diez Donostiko Arkitektura Eskolako irakaslea da, eta esaten bezala erakusketa honen komisario da. Beraz, ongi etorri. Kaixo eta arratsaldean guztioi. Mila esker gonbidatzeagatik eta baita ere prestatu genuen erakusketa hau Tolosara ekartzeko aukera emateagatik. Mireiak esan duen bezala, erakusketa hau eta lan hau arkitektura eskolan 3 urteetan zehar egin izan den ikerketa lan baten emaitza da. Ikerketa lana ilustrazio garaian, 8. mendearen amaieratik 19. mendera sortu ziren Zumardi edo espazio berdeen ikerketa bat izan zen. Norbait ere ikerketa hau egiteko beharra ikusi genuen oso zabaldua dauden ondare urbano bat direlako, eta norbait ere urteetan zehar konservazio egoera kaskarra batean iran dutelako, eta norbait ere ikerketa honen bidez saiatu nahi genuen Euskal Herrian ditugun Zumardiak Europan eta baita ere Ameriketan sortu izan zen mugimendu mundial edo global baten parte zirela nabarmendu nahi genuen. Eta gero baita ere Euskal Herrian zehazki Euskal hirien baita ere autodefinizio eta eraldaketa urbano baten emaitza den zati oso garrantzitsu bat izan zirelako. Nahiz eta orain garrantzi hori zenbait puntuetan galdua izan dute. Hemen ikerketa lan honetan lan egin genuen irakasle eta ikasleen zerrenda guztiak. Ander Caballero izan zen ikerlari nagusia eta koordinatzailea izan zen, beste irakasle batzuk egon ziren baita erakusketanean. Eta hemen erakusketan ikusiko dituzten marrazkietako gehienak arkitektura eskolako ikasleak marraztu eta landu zituzten. Erakusketaren paneletan, albo batean dago ikasle bakoitzak egindako lanaren kreditua. Esan beharra dago ere, Tolosara etorri dela, erakusketa horren zati bat dela, Zumardi eskinitakoa, eta ikerketa horretan egin ziren beste lanen zati asko, argitalpen batean ere atera zirenak. Normalean eta horrek urteetan eman izan ditugun hitzaldietan argitalpen batzuk oparitzen genituen, goia liburuare egituera, orduan izan ditugu ekarri, eta elkarren bidez zuratu egiten argitalpen bat. Izenburua berdina, Paseillo de la Realización País Vasco, edo ilustrazioko Pasealeku eta Zumardiak Euskal Herria. Voy a continuar en castellano para comentar el contexto de estas alamedas, estos espacios verdes, digamos, en el contexto europeo y estatal, y luego pasaré otra vez al euskera para explicar algunos de los casos que veis aquí ya en Euskal Herria. En esencia, todas estas alamedas, espacios
verdes que surgen en la Ilustración llegan de una tradición urbana mucho más antigua, que se puede remontar casi a la antigüedad, pero que, digamos, se desarrolló con diferentes intensidades a lo largo de la historia. No se trata más que de introducir la naturaleza en la ciudad o de construir espacios intermedios, ¿no? El espacio urbano de la ciudad y el espacio natural del campo, ¿no? Aparecen estos espacios públicos, digamos, para el disfrute de la ciudadanía, un poco siempre en situaciones y en contextos muy particulares, cercanos al agua, a un río, al mar, a la costa, próximos a los caminos importantes de acceso a las ciudades, y veremos que en todos los casos estos elementos luego se repiten, ¿no? El fundamento principal de estos lugares no es más que construir una especie de naturaleza artificial, ¿no? Que se hace con unas estrategias muy sencillas, ¿no? Y que se repiten en todos los ejemplos que vemos. Estas dos imágenes sintetizan, no se ven aquí abajo los créditos, dibujos de Martin Hovenaar, un pintor holandés, en el que dibuja, digamos, con estas dos variantes, ¿no? En el lado izquierdo tenéis, digamos, una representación de la naturaleza salvaje, ¿no? La naturaleza natural, creciendo naturalmente, ¿no? Y a la derecha, un poco una imagen que sintetiza el elemento fundamental que caracteriza de todos estos espacios verdes, de las alamedas o de los bulevares, y es la utilización de la geometría para dar un orden claro a una serie de plantaciones de árboles que desde el momento en que se ponen en ese lugar definen un espacio diferenciado, ¿no? Algunas veces a lo largo de un camino, ¿no? Un eje principal flanqueado con unos árboles que marcan la secuencia de esos espacios, pueden ser las avenidas, los paseos rurales, hay muchos ejemplos en muchos lados, o puede ser configurando una serie de planos, ¿no? Este acto de introducir, digamos, la naturaleza en la ciudad y al servicio de la ciudadanía tiene su origen en Europa ya después de finales de la Edad Media, cuando los espacios ajardinados que hasta el momento habían estado, digamos, localizados en los espacios privados de los jardines palatinos, en los conventos, en los monasterios, ¿no? Digamos, en los ámbitos religiosos o políticos o de la realeza de aquel entonces, de algún modo saltan a la ciudad a través de unas intervenciones que al principio tienen mucho de ingenieril, ¿no? Se trata de la construcción de terrazas, de diques, de elementos, digamos, de contención de tierras que se jalonan con esta especie de alineaciones de árboles que tienen una función también estructural de consolidar esas tierras y que forman unos espacios arbolados que ya inmediatamente empiezan a tener un valor público para la ciudadanía, ¿no? Vemos aquí un ejemplo muy interesante que es en La Haya, una especie de lago artificial que se construye en frente del Palacio Real, que lo veis aquí. Se construye un lago artificial y para ello se construye una especie de dique que a finales de la Edad Media, en el siglo XV, que se plantan una serie de árboles y en aquel momento empiezan a tomar un protagonismo importantísimo como uno de los principales espacios de disfrute de los ciudadanos, ¿no? Hemos puesto este ejemplo porque también sintetiza los elementos que aparecen en toda la Navidad, que son la proximidad con los elementos naturales, en este caso el agua, la proximidad con la ciudad en el otro lado, la plantación de una hilera regular de árboles que marca un recinto definido, y ese recinto además, y muy importante, aparece siempre delimitado. No es una especie de plantación suelta sin un límite claro, sino que siempre tiene un recinto de diferentes características, pero que delimita el espacio de la alameda. Esta imagen yo creo que es muy interesante porque es muy análoga al caso de Simapichique y Tolosa, ¿no? En la que podría ser la ciudad en este lado, en el otro lado la zona del convento, la alameda y el río, ¿no? En la que todos estos elementos siempre se adaptan un poco a las características propias del lugar, ¿no? Y dan siempre soluciones diferentes y muy variadas a pesar de lo elemental un poco del acto que constituye estos sitios, ¿no? Vemos aquí este mismo lugar, el anterior una representación de 1540 y algo, esta es una representación arriba de 1560, y vemos este mismo lugar en La Haya hoy en día, ¿no? Y vemos también la importancia que tienen esos espacios, digamos, para la idiosincrasia del lugar, ¿no? Para la propia sociedad de la gente que habita esas ciudades, ¿no? Y cómo la permanencia de esos sitios tiene que ver mucho un poco con el uso que se le da a lo largo de los siglos, ¿no? Y de la permanencia de los elementos un poco
constituyen, digamos, la esencia de esos sitios, ¿no? El recinto que sigue apareciendo aquí, arriba muy claramente dibujado, aquí abajo también el dique, la alineación de los árboles, ¿no? Y la proximidad a la naturaleza, ¿no? No tiene más, pero tampoco menos, ¿no? Es una especie de elemento de construcción elemental, ¿no? Pero muy efectiva para poder construir un nuevo lugar con medios casi baratísimos, ¿no? Plantando unos árboles y construyendo una tabla. Estos elementos a lo largo del Renacimiento empiezan a tomar cada vez un protagonismo mayor y empiezan a construirse, digamos, espacios ad hoc para la ciudadanía, ¿no? Primeramente muy vinculados a las murallas, a las fortificaciones. Tenemos también unos casos muy interesantes en los que estos elementos, que también tienen una función de contención de los terrenos de la muralla, comienzan a constituirse como una especie de paseos, ¿no? Aquí vemos la ciudad de Amberes con un par de flux más, en los que vemos cómo la alineación de la muralla y los árboles plantados a lo largo del perímetro de la ciudad constituyen también este espacio de, digamos, de transición, ¿no? Entre el espacio afinado de la ciudad, ¿no? El espacio, digamos, más colmatado de las casas y la naturaleza más o menos alterada, en la que estos espacios, digamos, como que hacen como de filtro, ¿no? Como de espacio por el que poder, digamos, salir de la ciudad, pero al mismo tiempo contemplar, digamos, la naturaleza, el paisaje, desde un sitio un poco más controlado, ¿no? Y en el Renacimiento es cuando empiezan a construirse los primeros espacios pensados ad hoc para ello, ¿no? En España tenemos ejemplos muy interesantes. En el caso este es la Alameda de Hércules de Sevilla, todavía se conserva el Campo Grande de Valladolid, en Madrid está el Paseo del Prado, ¿no? Son elementos que la realeza, el rey, construye, ¿no? Específicamente para que en aquel momento pues, las clases altas pues, pasearan en los días festivos, en carros, en carrozas, y eran, digamos, como espacios también como para la exhibición social, ¿no? Estos lugares, gracias a la monarquía hispánica, pasan rápidamente a las Américas, y aunque nosotros no nos hemos tenido en cuenta aquí en la investigación, porque era un tema aparte, allí en Ciudad de México, Valladolid, Guanajuato, cualquier ciudad de América Latina, tiene estos grandes espacios ajardinados que son casi las primeras intervenciones de urbanización que es, digamos, europea que se hacen también en el Nuevo Mundo, ¿no? Vemos aquí esta imagen, a mí me gusta mucho, del Paseo del Prado, ¿no? Que se parece como el acto como elemental de la construcción de este lugar, ¿no? Aquí está la ciudad de Madrid, al sur, luego lo vemos en el mapa. Aquí tenemos el Palacio del Retiro, con las diferentes ampliaciones ya en época de Felipe II, ¿no? Y vemos como entre el palacio y la ciudad, que aquí no aparece representada, aparece lo mismo, ¿no? El germen de lo que ves hoy en día el Paseo del Prado, que es una plantación lineal de árboles, que además el pintor los marca muy bien, como un elemento casi como autónomo, ¿no? Dentro de esa especie de campo vacío que había entre la ciudad y el palacio, ¿no? Este espacio ya cuando se van los Austrias y cuando llegan los Borbones, luego hablaremos un poco más de ello, empieza a tomar con un carácter todavía más consolidado, ¿no? Y más articulado dentro de, digamos, los usos sociales del momento, ¿no? Vemos a la derecha el Palacio del Buen Retiro con el Paseo del Prado aquí, los campos, bueno, los jardines del palacio, ¿no? Que luego se convierten en públicos, ¿no? Que empiezan a aparecer otra serie de espacios, digamos, abarrotados, muy abarrotados, como vulnerabilizados o bueno, con arboledas, ¿no? Que aparecen sobre todo en las zonas matronales. Y esto será primero en las grandes ciudades, ¿no? En las ciudades, digamos, que tienen una influencia real o del gobierno más importante, pero se extiende muy rápidamente prácticamente a todo el lugar, ¿no? Nosotros, probablemente los lugares que no, los pueblos que no hemos identificado en nuestra área que no tienen una alameda es porque se ha perdido o porque, vamos, o porque en las fotografías antiguas no hemos conseguido identificarlo, ¿no? Es un elemento progresivo que, digamos, que tiene un éxito monumental, ¿no? No solo en Europa, sino también, bueno, aquí entre nuestras villas. Y aquí una imagen ya del siglo XIX del Paseo del Prado, ya con el museo construido. Museo de Villanueva, construido inicialmente como jardín botánico, muy interesante también, ¿no? Porque frente al boulevard o a la alameda del Paseo del Prado se construye el primer museo dedicado como a la botánica, ¿no? Con el jardín botánico en ese lado, el museo aquí y en el otro lado pues, los árboles de la ciudad, ¿no? Este caso lo tenemos también en otras muchas ciudades. París probablemente una de las primeras en las que este tipo de estructuras aparecen, este tipo de jardines que comienzan, digamos, con la apertura al público de jardines que eran parte de la realeza, ¿no? El primero de ellos es este jardín que era un jardín de
la reina de Francia, de Catalina de Medici, que decide abrir al público, ¿no? y dejar para el disfrute pues, de los ciudadanos, me imagino, de las clases altas, ¿no? Se convierte en tren del boulevard, ¿no? Y vemos cómo a lo largo de las murallas, aquí, por ejemplo, a lo largo también de los perímetros de la ciudad, empiezan a aparecer este tipo de espacios, que además aquí en París tiene un tema interesante, porque nos lo vincula con el caso de Euskal Herria, que es esta alameda de aquí, veis unos árboles y una especie de recinto alargado, en el que aparece un elemento también importantísimo, o sea, una importancia radical, que es que al espacio, digamos, del paseo y del disfrute, digamos, de la conversación, de andar por la calle, a través del árbol se añade el espacio del juego, que aquí es el juego del jam de pan, que es como el proto a la pelota, ¿no? El juego de la pelota que se jugaba en la Edad Media, y que en Euskal Herria estará muy vinculado también al espacio del juego del frontón, a veces del bolatón también, y del espacio, digamos, como del paseo, que es un poco la zona de la media, ¿no? Estos espacios, veis aquí también unos bulevares, ¿cómo se llama? Baumarches de París en el siglo XIX, y que aún hoy en día algunos se han conservado, otros se han alterado, ¿no? E incluso muchos de ellos esta misma idea ha llegado a entrar dentro de la propia ciudad, ¿no? A partir del siglo XVIII y XIX, por ejemplo con las alamedas y, bueno, y los grandes ales que se construyen, el parque de los Jardines Elíseos, ¿no? Que es una especie de alameda urbana, ¿no? Que tiene gran importancia todavía en la ciudad. En el caso de Berlín, ¿no? La Uten del Linden, que comienza también como una especie de alineación de árboles que conecta la ciudad con uno de los, no un palacio real, sino una especie de palacio de caza en el exterior de la ciudad, y que poco a poco se convierte, digamos, como en el eje principal de la ciudad, lo vemos aquí retratado, o en el caso de la Vía del Mall de Londres, últimamente famoso porque ahí es la ceremonia de la coronación, de la funeral de la reina, se hace en esa gran avenida, y que también tiene su origen precisamente en el juego de la pelota, que es el Pall Mall, le llamaban en inglés, de ahí el nombre de mall, porque era una especie de espacio largo, flanqueado con árboles donde se jugaba la pelota, y que después de sucesivas intervenciones se convierte, digamos, en el espacio el eje ceremonial que todavía hoy en día tiene, pues era su esencia, ¿no? A través de los elementos que la caracterizan, ¿no? El tema de la alineación de los árboles, el vínculo con la naturaleza, que en este caso se ha perdido, ¿no? Y luego un tema importante también, que es el tratamiento del suelo, ¿no? Que es un pavimento natural, no pavimentado, sino con gravilla, tierra, hierba, ¿no? Pavimentos, digamos, intermedios también, ¿no? Como estos espacios que están entre la ciudad y la naturaleza, el mismo suelo también pues es una especie de elemento intermedio entre la ciudad y el campo, ¿no? En el caso de Euskal Herria, Euskal Herrian kasuan, pasamos a la txipa da ere, baditugu prozesu guzti honen eredu berriak ditugu, ez? Euskal Herrian erdiaroan zehar baziren olako lorategi eta hortu palatinoak, Nafarroako erregeen jaluegitan zeudenak, ez? Nafarroan baziren, eta Paiako jauregian, Oliten, baita ere Zangotzan, ez? Iruñan bazegoen txikiago bat, ez? Eta, bueno, konkistaren ondoren, erregeak iparraldea pasatzen dira, jartzen dute haien gune nagusia, eta errenazimendu guztian zehar, eta barrokoaren lehenengo aldian, pon egiten dituzte haien azkeneko lorategi horiek. Hemen ikusten dugu barroko gazteluaren irudi romantizatu bat, baina oraindik ara juten bat zeate, gazteluaren dago gainean, badaude hor lorategi txikia bat, eta gero jauregitik zabaltzen zerrelako baso bat. Nabitere Euskal Herrian ere horrelakoak ziren, ez bakarrik jauregietan, bete konbentuetan, adibidez Abartzen Narroseko jauregia batzuen baita ere bere lorategia, baina beti ere ambito pribatu batean gelditzen ziren espazioak ziren. Noiz hasten da guztia aldatzen? Aldatzen hasten da, eta dokumentazioan arabera aldatzen hasten da, 17. mendearen hasieran. Hemen bi hito garrantzitsu ditugu, aurkitu ditugunak, alde batetik, eta hain zure Tolosa agertzen delako. Zergatik, dokumentatuak aurkitu ditugun, lehenengo bi zumardi, Euskal Herriko zumardiak, direlako, Tolosan landatzen den zumardi handiko
Zumardiak, 1622koa, hori Ernesto kontatu gehiago, ez? Eta gero, Baionan, hemen Ales Bufleko Zumardi hori 1628an dokumentatu dagoen. Bakigu lehenagotik bazirela horrelako tokiak, esplikatuko ditugu, adibidez Donostin, 15. mendean zehar, frantziskanoen inguruan bazeuden plantazio bat zuaitzena, kasu horretan batzuetan barkoak egiteko erabiltzen zena, Bilboko areatzen ere ematen du 16. mendean zehar ere bazeudela horrelako espazio mota batzuk, baina dokumentazio zehatzik ez dago, ez. Orduan, gure kasuan, Tolosa gero Ernesto botatuko da, baina gure kasuan hiri nagusia, Euskal Herriko hiri zabalena, Iruñez aparte, Baiona dugu, ez? Eta Baiona gainera Frantziako erregearen menpe egonik, ilustrazioko moda berria eta Zumardien eraikuntzaren inpetu guzti hau azkarrago iritsi zen Baionara. Baionako lehenengo Zumardia hemen dugu, Bufleko Zumardi hauek, baina mendeetan zehar horrelako Zumardi sistema zabal bat eraikitzen hasten da Baionan. Adibidez, hemengo fronte berri honen aurrealdean eraikitzen bide militar horren alboetan, landatu ziren zuaitzak, ale palumi famatu horiek sortu zituzten, oraindik ere, gutxi arabera kontserbatu daudenak, baina bertan daudenak, agertu ziren gero baita ere, ale marine hauek, hiria kostarako bidearekin konektatzen zuena, eta ikusten dugu nola baita ere, posizioan beti nahiko estrategikoak diren, edo non azten horrelako espazioa, eta beti ere, lotua daude hirietako ateekin, naturak presentzia handia duen toki batekin, bai uraren influentziagatik edo biztengatik, kokapena ere garrantzitsua da, orientazioa giztapenentzako, eta nolabait ere, hiriaren inguruan azten dira sortzen, hemendik badago beste Zumardiat hemen adierazita agertzen ez dena, baina nolabait ere horrelako sare inguruko bat sortzen da hirien inguruan. Hemen ikusten dugu, Ziudadelatik Baionako hirira dagoen perspektiba bat, eta zein garrantzioak sortzen diren adibidez, Ale, Bufle eta Marine hauek, Frantziatik Aduri ibaia zeharkatzen zuten pertsonetzat, ez? Nolabait ere hemen Sant-Esprit zubia dago, ez? Hiriko sarrera nagusia, ez? Eta ardatz horretatik iristen zen edonor, ikusten zuen lehena zen hiriaren eskailain edo profila hor fondoan, eta aurrean, bai alde batean eta bestean, bi Zumardi edo ale deitzen da frantsesez, bi ale hauen, dentsitante berde hori, ez? Nolabait ere horrelako fronte natural bat eman da hiriari. Egoaldera pasata, Iruña dugu, nolabait ere, hiri nagusietarikoa, ez? Eta Iruñako kasua baita ere nahiko interesgarria da, nolabait ere, Erdi Aroan hiria itxia egon zen horrelako rekinto hau zabaltzen denean sortzen direlako espazio hau, ez? 16. mendean zehar, 16. mendean bigarren erdian Ziudadela eraikitzen denean, harresi sistema berri bat eraikitzen da, eta horren gait ere zabaltzen du hiriak eskura duen azalera guztia. Eta deigarria nola, alde batetik, Ziudadelak zuen zerbidun militarrengatik, baina baita ere, hiritarrek espazio mota hori ematen ziren garrantziagatik, nola tartean gelditzen den espazio guztia, zuhaizti handi batekin osatzen da, gaur egun Takonerako partea dena, Takonera eta orain beste xazakituago dago, zati guzti hori, nolabait ere, Zumardi baten bidez osatzen da. Zumardi hori ilustrazio garaian, Otxarategi arkitektoaren eskutik, nolabait ere, Zumardia modernoago batean bilakatzen da, eta hor zeuden landari horiei, bankuak, iturriak, nolabait ere, solasaldirako espazioa aberazteko elementuak gehitzen zaizkio, ez? Ikusi dezakegu baita ere nola Zumardiak ez ziren edo nola antolatzen, bezik eta ateak eta hiriko kale nagusiak lotzen dituen, agertzen da Iruñan baita ere hemengo zonaldean eta hemengo zonaldean pilota lekuaren tokia, hasia batean pilota soro batzuk ziren, gero hormak frontisa eta alboko hormak
eraikitzen hasten dira, eta nolait ere espazio ludiko handi horren inguruan metatzen da hilikarren solasaldiarako elementu gehienak, ez? Hemen perspektiba edo bizta oso polito honetan ikusi dezakegu hiria lurraldearekin edo naturarekin sortzen duen erlazio hori, ez? Ikusi dezakegu argaren korte guzti hau, argaren andoroa, eta bai zuhaitzak daude, ibaian aldetik, baina agertzen dira baita ere, horrelako etorbidea hauek, ez? Gero, gure hirietan integratua sartu diranak, baina baita ere natura hori, ordenatu hori agertzen da, ja hiriarea iristeko paso previo bezala, ez? Ez da kasualitatea, eta Euskal Herrian hiri gotortuetan sortzen dira lehenik elementu hauek, ez? Tolosa baita ere garai horretan zuen garrantziagatik, Donostian, ikusiko da ondoren, eta Hondarribian baita ere hiri gotortu izanagatik. Donostian eta Hondarribian, 1720 urte inguruan erregistratu ditu kartografikotik lehenengo zumarria. Ikusten dugu hemen Hondarribiko hiribildua, Santa Maria de Nagusia, nagusiarekin, hemendik horrelako ensenada bat zeharkatzen zuen dike bat, hirira iristeko bide nagusia zena, eta justo pilotalekuaren, atearen, errepidearen konfluentzia horretan agertzen da lehenengo repitoa, bat egin du modura aquí, baina zuzerrela ez. Hiriko lehenengo zumarria, gero pixkanaka zabaltzen azten dena. Eta hori ikusi dezakegu hemen guk egindako rekonstrukzio batean, ikusi daiteke resien, atearen, bidearen, uraren eta baita ere kasu honetan portuaren arteko konfluentzia horretan, hiriko elementu guztiak metatzen den puntu honetan nola agertzen den espazio oso delimitatu bat, rektangelu barra, zuhaitz, lau lerroka durekin, eta erabiltzen zena igandetan eta genial irrezuenean, igandetan normalean, goizean horrelako paseo sozial bat emateko, zen kasi horrelako saloi publiko bat, hiriaren sala zumarria zen. Donostiko kasuan, berdintxu, komentatuet, 1500 urtean dakigula hemengo gratisaren zonaldean bazitela zuhaitz batzuk handatuak erabiltzen zirenak barkoak egiteko eta bat. Baina, baita ere 1720 urte horretan sortzen da registratu dugun lehenengo zumarria. Eta dela, Santa Catalina zumarria, hemen duguna. Kasuan jarriko berdina. Hirira iritsiteken Tolosatik hemendik, ez? Orain aldapeta izena, ez? Aldapetako malda jarrituta, eta bestela erregebidea jarritzen zuen parantzira hemendik, ez? Eta justo zubia pasatzen den tokian, ez? Kasu berdina, hirira heltzeko puntu horretan, erlazioa portuarekin, hemen zegoen Donostiko lehenengo arrantzaleen arrabala eta portu txiki bat hemen zegoen Zakartaganiako puntuan, sortzen da horrelako elementu hau, kasu horretan ere funtzio defensio batekin hasten dena, horrelako plataforma hilero bat, gero hiritarrentzat eskaintzen zaiona. Eta Donostin, ikusi izakegu hemen argazki hau, meretzigarren mendeko plan honetan, non ikusi izakegu Bilboko kasuela, ez? Nola, lehenengo zumarri horren arira, sortzen hasten diren horrelako zumarri sistema zabal bat, hemen Txatakala eta Lina, usatzen da beste aldean San Francisco konbentuko toki honetan, luzatzen da gainare eta Manotzeik komentatzen du, zumarri hori luzatzen dela kasi Frantziraino, bidearen alboetan dauden zuetzu batzuekin. Gero, Glatisaren aurrealdean beste pasealeku bat sortzen da, eta hemen Tridente moduko bat sortzen da, hiriekin, hiria San Martineko auzoarekin lotzeko. Hurrengo argazkian, ikusi dezakizue, espazio hauek hartu zuten garrantzia, ez? Hemen justo arresiak gota ondorengo argazki bat da, ikusi dezakegu hemen zubia, Santa Catalina zumarria, eta hemengo zuhaitz sistema guztia, baraitek, hiriaren eta errebalaren artean, San Martin eta hiriaren artean, horreko parke erraldoi baten sistema sortu zuena. Donostiko kasuan, hau urbanizatu izanagatik, sistema horiek eraldatzen dira, gule batean gelditzen dira zati batzuk, eta gero ikusiko baita ere, Iez ibaiaren ondoan sortu ziren beste gule batzuk, garaikiagoak direnak. Bilbo eta Gasteiz falta dira, Bilboren kasuan ere jatorria nahiko antzinekoa ematen du. Hau da, Hofnagelen irudi bat, 1958 urtekoa, eta ikusi dezakezute nola
zer agertzen da hemen areatzaren zonaldean, berriz ere, zuhaitzak, ez? Areatza zen, izak esaten duena, horrelako ondartza bat, ez? Portu bezala funtzionatzen zuena, portu komertziala, eta portu komertziala pixkanaka joaten da, nolait ere, hiritarren espazio publiko izaera bat hartzen. Zergatik, 16. mendean zehar, dike batzuk eraikitzen dira, portua osatzeko dikeak sortzen dira, eta dikeak egiterakoan, nolait ere, areatzaren espazio triangulua hau kontsolidatzen da, eta pixkanaka, plaza berria zegoen toki horretan egiten zen merkatua, pixkanaka Zumardiraka ezen azten da, eta areatzaren espazioa bilakatzen da, berriz ere, hiriko saloi nagusia. Bilboko kasuan gainera, areatzak garrantzi handiago hartzen du egiten diren zabalguneen ondoren, zergatik, zabalgunea zonalde honetan jorratzen delako, Abandoko zonalde honetan, zubiak ere areatzarekin konektatzen dute, eta nolabait ere, Zumardi hori bilakatzen da hiri berria eta hiri zaharraren arteko lotura bermatzen duen espazio hori, horregatik funtzionatzen du hain handi, baita ere Donostiko kasuan. Bilboko kasuan ere, Abandoko zonaldetik ere, Zumardi ruralago batzuk sortu ziren, eta garrantzitsua baita ere, hemengo ardatza hau jarraituta eta itsasora joateko bidea jarraituta, sortu zen kanpo volantin hori, gaur egun ere hor dagoena. Hemen ikusten duzute, areatzaren argazki bat hau katiztaretan da, 1880 da ikusi dezakezute nola hemen ere portuaren erabilera dagoen, dago hiriaren sarrera nagusia, dago zuhaitzak sortzen duten geometria berriak, eta baita ere pavimentazioaren garrantzia. Ikusten du nola baita ere, Zumardian ere espazio funtzioan hitzdun bat, multifuntzional. Dela gona horren muy de moda, baina beti egon den zerbait dena, baita ere espazio bat gauza askotarako balio du, balio du solasaldietarako, balio du merkaturako, balio du kasu honetan eragile industrialak hartzeko, orain ja hori zailago da, balio du baita ere herrito espazio bezala, Bilbon egiten 19. mende guztian egiten diren jaiak, eta behin inkluso baita ere, areatzan egiten dira, eta daude erregistratuak, horrelako zezenketa, erregistratu arzu artifizialak, eta horrelako elementu asko, nolabait ere, espazio bakuna hau, zuhaitzak definitzen duen espazioa honek, erabilera asko hartzen zituelako bere baitan. Eta bukatzeko, hiri-bilduekin, Gasteizko kasua, beste herria ez ditugu komentatuko, dituzute hor erakusketan, horrelako antzeko kasu bat, Gasteiz baita ere, erdiarako hiri bat, oso zedaritua, horrelako almendra forma duen, muño oinain horren gainean, eta muñoaren hegoaldean, Baiardiarotik sortua zegoen horrelako esplanada moduko bat, dela Plaza de Virgen Blanca, merkaturako balio zuena, zituen beste funtzio sozial batzuk baita ere, eta ilustrazio garaian, 19. mendean, uste dut dela 1815, eraikitzen direnean, plaza berriaren proiektua eraikitzen denean, eta arkilloen eraikina ere, beko zonaldearen eta goiko zonaldearen koten arteko ebazpen hori urbanizatzen duenean, edo ebazpen urbano bat ematen dionean, Zumardia sortzen da baita ere proiektu horren parte indisoluble bat bezala. Nafarroako, Gaztelako bidea jarraituta bazegoen jada zuhaitz alineazio bat, eta hiriaren eta bidearen artean sortzen da Gasteizko lehenengo Zumardia. Urte oso gutxi iraun zuena, baina ikusten duzutena baita ere, zuhaitzak lerrokatuta, hemen dago frontoiaren elementua, eta ematen dugu Gasteizek ez duela ibairik, baina batzuen, hemen dakit izena egunez batzen nola, erorako erreka txiki bat baita ere, justo borde honetatik juten dezena. Berriz ere, evidente berdina, zuhaitzen alineazioa, jokoa eta natura elementu honekin. Gasteizko kasuan, ja, 1830 urtean, fundazioa dela 1889, gaitxe izan dut zirenak. Udalak erabakitzen du, Zumardi hori gotzea, eta, pixak espekulatzea, eta eraikin batzuk egitea. Eta zer egiten du udalak? Udalak hemen dagoen Zumardi honen gainean
eraikin batzuk eraikitzen ditu, baina zumardi hau hemen dagoen espazio guzti honetan ematen du gaur egun Parque de la Florida den espazio hori sortzeko. Nolabait ere, esan dezakegu kasu Euskal Herriko horraki parke ilustratu garrantzitsuena, ez? Nolabait ere, 50 urte ondoren eraikitako espazio zabal bat, ez? Eta hemengo zituten argazkiak ekarri. Bueno, hemen ekarri ditut, hemen duzue Parque de la Florida, ez? Gaur egun, baita ere, hiriaren bihotz nagusia dela. Hemengo azkeneko bi diapositiba hauek, laguntzen dute orain arte komentatu dutako guztia, ez? Baina gaur egungo argazkiekin. Berriz ere, azpimarratzea, zuhaitzen garrantzia. Zuhaitzak ez bakarrik suelto, baizik eta zuhaitzak geometrikoki kokatuak, espazio horri forma bat emateko. Bestetik kokapenak, uraren ondoan, kanbo lantin, hemen Urumeako, hau da, Frantzia, estentzeko pasealekua, ez, ibaien ondoan, eta gero baita ere, kasu gehienetan, ez beti, batzuk zidea oso ongira aldatu, baina mantentzea baita ere trataera natural hori, ez, karamillazko lurra, edo tarteko imitazio eta grabia dituzten espazioak, berde guneak eta da, baina ere espazio hori izaera benik natural bat ematen dioten. Hemen ikusten dute Donostia Paseo de Francia, Gasteizeko Parque de la Florida eta Bilboko Campo Volantín, eta azkenik diapostia hauetan, Iruñako takonera hitz egin dugu, ez? Baita hemen zenbait eraikin egitea, bere esentzia ere mantendu du, hemen ikusi dezakegu hilira sartzen zen arte nagusiaren elementua kokatua pixatu da honetan, hemen berriz ere Donostia, Gernikako Arrola pasealekuan, edo azkenik jarri dut baita ere Hondarribiko kasua, kasu honetan ere berezia izan zitekeen hemen San Francisco pasealekua, hori baita ere horretako etorbide natural bat zen, kasu honetan Hondarribian baita ere Zumardi natural bat zen 19. mendean, baina nolabait ere bilakatzen da hiriaren bihotza edo hiriaren zentrutako aplaz nagusi bat, eta nola, kasu horretan, trataera aldatzen da, zuhaitzak mantentzen dira, eta pavimentazio aldetik eta trataera aldetik pixatu urbanoa sortzen diren espazioetan bilakatzen dira. Nik pasoa emango diot orain Ernestori eta testuinguru honetan Tolosako kasu honetan dut. Yo voy a hablar sobre los prados y las alamedas de Tolosa. En este caso teníamos 2 alamedas. En Tolosa hablo en pasado porque es importante recalcar que el Prado Grande ya no lo podemos considerar como una alameda. Será otro parque, pero es una alameda de la Ilustración, no es porque no cumple los requisitos ni las características que necesita una alameda. Pero bueno, para contextualizar todo ello vamos a ver un poco el desarrollo urbanístico de la villa con sus hitos, ¿no? Estamos en el año 900 y en los valles de las cuencas se suelen ubicar unas casas torres que sirven para la vigilancia de dichos valles. En el caso de Tolosa nos encontramos con 3 casas torres, ¿no? La de los Andía, la de los Lesogain y la de los Viurramendi. La de los Viurramendi aguas arriba no aparece en el plano, pero bueno, en Tolosa las pequeñas, justo ha coincidido la moldura, no sé si la veis, pero las pequeñas edificaciones empiezan a surgir en torno a esa casa torre de los Andía, ya que es el cruce entre los caminos de Castilla y el camino del Reino de Navarra, ¿no? Y luego dan pie ya al camino de la costa o camino de Francia. Para el año 1000 ya tenemos casi formada la calle Mayor, alineada con la torre de Andía y un pequeño molino que surge en el canal que surgía por las aguas que caerían del monte de Montescu, que era el molino que veis en el plano. Y el año 1256 es un año muy importante para la villa, ya que en este año el rey de Castilla, Sancho X el Sabio, pues le otorga a este lugar una carta Puebla y le otorga privilegios como villa, ¿no? Esto es muy importante recalcar porque el hecho de tener una carta Puebla va a hacer que su urbanismo cambie completamente, ya que como es jurídicamente tiene otro privilegio, la villa se tiene que defender y para ello el territorio pues la villa realiza ciertas obras para su protección, para que no sea invadida
En este caso, en el año 1956, ya vemos como el canal de Rentería, en vez de recoger solamente las aguas de la ladera de Montesquieu, ya abre un pequeño canal para coger aguas del río Oria. Para este año también tenemos la construcción de una pequeña iglesia de Santa María y a las afueras, en el camino de Francia, pues una capilla que ahora sería la de San Juan de Aragón, que no es la de ahora. 100 años más tarde, en 1350, como la villa políticamente ha cogido cierta importancia, pues la gente al final quiere ir donde se vive bien. Y en esta época, ¿dónde se vive bien? Pues se vive bien en las villas. Y para esta época la población de la villa ya se ha multiplicado. Se ha multiplicado porque ya aparece una segunda calle, que sería la calle Emperador. ¿Vale? Para este año comienza ya la cerca perimetral, el foso y la muralla. Y también se hacen las 6 puertas de acceso de piedra con sus respectivos puentes. Y se construye un pequeño molino en el río Oria, que sería el que tenemos aquí adelante. En el siglo XVI ya hemos dejado el feudalismo atrás, hemos descubierto América y la sociedad cambió completamente. Los linajes nobles se acercan a las villas porque tienen más negocio que donde estaban antes y empiezan a construir los palacios dentro de las villas. Se ubican en los mejores sitios, como podéis ver, en la calle principal que viene del Camino de Castilla, ¿no? O sea, lo que es actualmente la calle Correo, y luego lo que sería la Plaza Vieja, ¿no? Que está al borde del Camino Real de Navarra. En esta época también empieza la construcción de la iglesia Santa María, tal y como hoy la conocemos. El siglo XVII es una época de decadencia en el Imperio Español, pero la villa sigue creciendo. En el conjunto interior, intramuros, está ya básicamente colmatada, queda alguna parcela libre, pero no entran grandes edificaciones dentro. Y en 1616 bueno, pues se registra la primera edificación extramuros, que es el convento del monasterio de los franciscanos, que se ubica, como veis, a las puertas del portal de Castilla. Como el interior está ya tan colmatado y no hay espacios para el recreo, la villa empieza a buscar ciertos espacios fuera y decide que en la nogalera que hay a las aguas del río Duarán, pues acometer ciertas obras para transformar esa nogalera en una zona de recreo. Para ello, bueno, pues lo hacen mediante pues, 4 años más o menos, desde el año 18 hasta el 22, y van replantando los árboles, los nogales, como unos árboles más ornamentales. Y siempre alineados en un eje longitudinal paralelo al río. Como ha dicho Ariz antes, al final la importancia que tienen las alamedas es el árbol, el pavimento y la relación con la naturaleza, en este caso el río, ¿no? En el año 1630, Tolosa consigue una industria muy importante que se ubique en su centro urbano, y es la armería real. Ya que en el siglo XVII estábamos en crisis, la armería real estaba más cerca de la frontera. Entonces, no interesaba que estuviese tan cerca de la frontera, porque si invadían aquello, pues ya nos quedábamos sin sitio donde hacer armas, ¿no? Entonces, la villa consiguió que lo trajesen aquí y ubicaron la armería real en lo que es ahora la plaza de la armería, ¿no? Y eso fue muy importante porque es una industria que bueno, pues, trajo mucho dinero a la villa, porque al final es una real fábrica. Y para terminar ya un poco el siglo XVII, en 1655 se traslada ya el convento de las Clarisas a Extramuros. Hasta entonces a las Clarisas no les habían dejado estar extramuros, estaban en el Palacio aquí dentro, pero como no era un lugar para el culto y para el ocio y para el rezo apropiados, ya en esta época empieza la construcción del convento y en 1555
se les permite ya ir a Extramuros y se traslada definitivamente con el convento terminado en 1666. Vale. En esta imagen, esta será pues, un poco de los años 30, podemos ver el Prado Grande, ¿no? Ya vemos cómo tiene esa relación con el río, está bien delimitado con el muro, las alineaciones, ¿no? Y el pavimento que es muy natural, ¿no? Una raba muy fina y bueno, eso. El corte. Vale. Al no haber sitio intramuros, también se empieza un poco, porque claro, antes hemos dicho que no había sitios intramuros para los grandes equipamientos, pero para el uso de vivienda aún sí que quedaban usos solares vacíos, ¿no? Pero ya para 1750 estaba completamente colmatada el interior de lo que vamos a decir el recinto perimetral de la villa. Entonces surge el primer arrabal de la villa. No sé si saben qué es un arrabal, pero un arrabal es cuando en una villa perimetrada se ha terminado de construir en sus adentros las nuevas edificaciones que aparecen extramuros, vamos a decir, se ubican en los portales de entrada y salida, y esa calle que aparece ahí, pues eso se denomina arrabal, ¿no? Bueno, pues aquí en Tolosa ese primer arrabal surgió en la calle Santa Clara, era el antiguo Camino Real de Navarra, ¿no? Y como veis, pues las monjas se ubicaron pegaditas al puente, pues si había reglas y tenían que entrar a la villa, y luego siguiendo la calle, pues se empezaron a colocar el resto de las viviendas. En 1787, tras haber padecido desbordamientos el río Oria, el ayuntamiento decide que tiene que hacer unas obras, ¿no? Para que no vuelvan a ocurrir este tipo de desbordamientos, y decide que uno de los encargos es pues, aumentar el lecho del río, ¿no? Entonces decide comprar unas huertas ribereñas que tenían las monjas enfrente, y lo que hace es destinar la mitad del terreno de las huertas para ensanchar el cauce del río al doble que tenía antes. Y con el resto de terreno de huertas, con el terreno que ha quitado para darle al río, lo rellena en lo que es ahora el Zumardi y crea una explanada llana a lo largo de la ribera, ¿no? Aquí podemos ver más o menos pues la imagen que podía tener la villa alrededor del año 1801 o así, con la explanada ya y los árboles plantados enfrente de la villa. Vemos también que enfrente del convento de los franciscanos, ¿no? Y tenemos ya una pequeña arboleda que también está en eje con el Camino Real de Navarra. O sea, aparecen en las dos puertas importantes de la villa unas arboledas importantes. Esta imagen es de 1820, podemos ver que es un dibujo de Salnev, y podemos apreciar el convento de las Clarisas aquí a la izquierda, el puente de Navarra, y entre medias una pequeña arboleda. Esta pequeña arboleda que vemos aquí es el Zumardichiki, y esta es la segunda plantación que sufrió el Prado, ya que la primera hemos dicho que se plantó en 1801, pero no tenemos que olvidar que entre medias hubo una guerra, la guerra de independencia, y cuando la guerra pasó por Tolosa, pues el Zumardi quedó bastante destrozado. Era un prado, pues vamos a decir, relativamente joven, y lo que se hizo fue una replantación, básicamente. En 1846, aguas abajo del molino de Garalde se realizan unas intervenciones para encauzar el río Ibarán, y de esta manera poder dar un acceso al Prado Grande desde el camino ramal de Navarra,
que sería la actual Costa del Conde. Entonces, lo que se hace es, bueno, con ese terreno que se ha quitado para darle al cauce del río, se vuelve a rellenar y se hace una explanada llana que une lo que sería el Prado Grande con el Camino Ramal, ¿no? Esta nueva ampliación que se le hace al Prado se hace entre las casas de Videvieta y la Casa Urbieta. La Casa Urbieta es la que tenemos ahora, ahí, no sé si sabéis esas pequeñas vaquitas. Y la Videvieta, que ya está desaparecida, era la casa donde, vamos a decir, estaba antes, antiguamente, Cartonajes del museo. Entonces, aquí esta imagen que la hemos sacado del libro de José María Tuduri, de Fotografías Tolosa, datada un poco entre los años 20 y los años 40. Podemos ver cómo el Prado Grande, ¿no?, llega hasta el río Oquina. También podemos apreciar el Prado Pequeño, cómo está en el río, en relación con el río, y la diferencia de arbolado que tiene, que luego explicaré por qué. En primer plano vemos directamente un jardín privado, que es el del Conde de Villafuertes, era el antiguo castillo de Zabalarreta, y al fondo, en el ensanche, que podemos ver el magnífico jardín de la Marquesa de Losegui, que caía desde el monte de Montescu, básicamente hasta San Francisco, cruzando las vías del tren. Podemos observar cómo los 4 parques son los 4 parques relevantes inventariados por la Diputación, y estos en concreto, el Zumardiauri y el Zumardichigui con Zabalarreta, pues cómo crean pues un pulmón bastante importante para la villa. En 1849, coincidiendo con las obras de ampliación antes dichas, se aprobó la construcción de un camino firme entre las 2 alamedas. O sea, se construye un camino entre el Prado Pequeño y el Prado Grande, ya que antes el terreno era barro, el camino real era, bueno, no era firme. Entonces se construye un espolón para que haya, pues, un tránsito de carruajes más adecuado. En 1845 se había construido otro camino peatonal, en este caso, por el que no podían pasar carruajes, desde la entrada sur del Zumardiauri hasta la Plaza Mayor de Ibarra, donde está la iglesia. Y en el año 49 se decide, con estas ampliaciones que se hacen, prolongar aquel paseo peatonal hasta la iglesia de Belanza. Con lo cual tenemos un camino peatonal desde la iglesia de Belanza hasta la Plaza Vieja de Tolosa, pasando por 2 alamedas magníficas. Aquí podemos ver otra fotografía, en este caso es de Jesús Eluzegui y Azusta, que es del año 32, en el que bueno, vemos cómo ampliaron el lecho del río para dar la ampliación esta, ¿no? Y este sería el trozo que luego iría como hacia la Costa del Conde, ¿no? Al fondo podemos ver el puente y la presa que daba de alimentar a la fábrica de la Tolosa. Este sería, ¿no?, la vista de esta ampliación que se le hizo al Prado Grande en la Costa del Conde. Aquí no sé si vemos, no nos ha dado. En 1866, las religiosas de Santa Clara, junto con un grupo de vecinos de la calle Santa Clara, que realizan una petición al ayuntamiento para talar todos los árboles del Prado Pequeño, ya que habían cogido semejante porte que les daban sombra a sus viviendas y no tenían sol. Y el ayuntamiento les contestó esto: uno de los signos de la civilización y cultura de los pueblos es la existencia de arbolados en sus entradas y salidas. Y así es que en todas las ciudades y villas de alguna importancia se esmeran las autoridades en la formación de paseos y arbolados, y pareciera una cosa muy extraña que el que la villa de Tolosa destruyere, el que de tan antiguo tiempo conoce y que llama la atención de los forasteros. En 1897, el ayuntamiento promueve un proyecto para un circo en la ampliación esta que os había dicho que se le había hecho al Prado Grande.
la gente se revolvió un poco y un grupo de vecinos montaron un poco de bulla y fueron a donde el gobernador, y porque no les parecía que el lugar era apropiado. Y voy a leer textualmente lo que estos vecinos dijeron. El lugar indicado para el emplazamiento del circo proyectado por el ayuntamiento es una parte de nuestro mejor paseo público con hermoso arbolado, obras de muchos años y cuidados, paseo que quedaría muy destrozado. Bueno, luego sigue, pero bueno, que traemos la cita. Las propuestas prosperaron y el circo no se construyó allí, se construyó donde está ahora, en las capas de las Coain. O sea, la Plaza de Toros es el circo. En la arquitectura, bueno, la tipología es como el circo, ¿no? En 1968 se construían en dicho lugar las piscinas municipales y lo que se había conseguido 70 años atrás, ¿no?, de proteger ese espacio, pues en el año 68 se perdía para siempre. Y así llegaba el Prado pequeño al siglo XX, ¿no? Estos son son fotos postales sacados del libro de Román Tuduri, el mismo de antes, ¿no? Y bueno, ya vemos que el Prado pequeño llega al siglo XX con un arbolado importante, ¿no? Con un porte relativamente grande y muy bien frondoso. Lo que pasa es que en el año 83, bueno, pues el arbolado ya estaba en muy malas condiciones y se tuvo que hacer una replantación. En este caso, toda la replantación se hizo con una misma especie, que es la que tenemos ahora, y se plantó pues, como estaba antes, con la tipología de Alameda. Estas fotografías, y son inéditas, no han salido nunca a la vista, y son de la colección de la familia Limousin. Es como llegó el Prado Grande al siglo XX, así llegó. Están datadas el 2 de febrero de 1903, pone aquí, justo la moldura, y ya vemos que el Prado Grande también llegó maravilloso al siglo XX, con un porte exquisito, cuatro hileras y con una relación con el río pues, bastante cercana, ya que al final del Prado había un acceso directamente al río totalmente naturalizado. En el Prado Grande, en el año 40, hubo unos temporales muy fuertes y el arbolado del Prado Grande quedó bastante destruido. Entonces, en el año 42, a principios de año, se tuvieron que talar unos 179 árboles. Y a finales de año, pues unos 191 más. O sea, en un mismo año se talaron 370 árboles. Lo que pasa es que después, en el año próximo, se replantaron todos otra vez. Y se replantaron, pues como hemos conocido nosotros el Prado, ¿no?, en forma de alameda, siguiendo el mismo esquema que este. Las normas subsidiarias del año... Bueno, esto es como llegó el Prado Grande al siglo XXI. Bueno, he de decir que aquí, ¿no?, el Prado Grande llegó hasta antes de la tala del año 42 con 17.800 metros cuadrados de llanura. Y a eso había que sumarle las faldas que tiene el monte en el Prado Grande. Y el Prado pequeño llegó más o menos como está ahora, alrededor de unos 4.000 metros cuadrados. Esto quiere decir que Tolosa contaba con alrededor de unos 22.000 metros cuadrados llanos de paseos arbolados. El Prado Grande ahora de llanura creo que tiene alrededor de unos 10.000, el Prado pequeño 14.000. Para que veáis que se ha reducido casi a la mitad el espacio público llano ajardinado de la villa. Entonces, decía aquí, bueno, el Sumaliandi llegó así al siglo XXI. En el año 93 se aprobaron las normas subsidiarias en el que recogían el Prado Grande y el Prado Pequeño, junto con otros jardines de la villa, como jardines de interés histórico-artístico. Y estas normas decían cómo había que actuar. Si queríamos hacer una obra en el Prado, estas normas nos decían qué se podía hacer y qué no se podía hacer, y cómo había que hacerlo, ¿no? En el año 2009, con el nuevo plan general, estos jardines salen de esta protección y ya, sálvese quien pueda. Se puede hacer lo que se quiera, que es el actual
plan general que tenemos, ¿no? Entonces, el 8 de febrero del año 10 se aprueba el plan de la nueva rehabilitación del Prado Grande, y el Prado Grande se convierte pues, en la fotografía que tenemos a la derecha. Un poco porque a veces el tiempo nos quita la memoria de lo que teníamos, pero aquí se puede ver claramente que teníamos una catedral vegetal y ahora tenemos nada. Hemos dicho que antes en un año se talaron en el espacio llano 370 árboles. Hoy en día tenemos 30 ejemplares de liquidámbar. Y así es como ha llegado el Prado Grande, el Prado Pequeño al siglo XXI, ¿no? Como un espacio llano, con una plantación de los años 30, de un porte, vamos a decir, bajo, con aparcamiento, pero que yo creo que se puede restaurar, que no necesita mucha obra y que, bueno, como hemos visto durante toda la presentación, pues al final los espacios llanos son los que la historia de la arquitectura ha perseguido siempre y los que hacen que el espacio se pueda usar. Y nada, muchas gracias.